seguimos en esta correría maravillosa por las clínicas de Washington DC que nos ofrecen servicios para la comunidad latina en nuestro idioma, con nuestra cultura, y yo creo que es lo más importante, saber que estamos también ahora en una clínica de las que más ha crecido, una de las organizaciones que amamos y que sabemos que siempre está para nosotros. Nos encontramos en Mary Center, sí, Mary Center, en uno de sus edificios, que bueno, es una organización que desde 1988, sí, es un centro de salud comunitario. Nos hace entrar. Más bien, entremos a ver qué es lo que nos tienen que ofrecer en Mary Center y qué es esta clínica que ofrece estos servicios para ti. Sígueme, vamos. Pero a ver quién me va a recibir estas mujeres. Bienvenida. Hola. Bienvenida. Lindas. Bueno, pues estas van a ser nuestras compañeras de tour aquí en Mary Center. Por favor, preséntense. Cuenten cuál es el cargo que ustedes tienen aquí en esta maravillosa organización que desde hace muchos años está funcionando. Comenzamos por ti. Bueno, mi nombre es Carla Alvarado, soy una de las educadoras de salud aquí en la clínica, así que estoy en diferentes clínicas respondiendo preguntas y proveniendo información para pacientes de la salud. Mi nombre es Rosa Goyes y también soy una de las educadoras de salud aquí en Mary Center. Bueno, pues sé que en sus manos están, muchachas hermosas, para que me digan, bueno, ahí nos estamos acercando aquí a la recepción. Esta es la recepción, entonces Mary Center ofrece una gran variedad de servicios. ¿Qué servicios ofrece? Nosotros tenemos servicios médicos que incluyen medicina general, cuidado primario, pediatría, obstetricia, tenemos farmacia, laboratorio, y también tenemos salud dental y salud emocional. Wow, Pero también, como entendemos que la salud no solo depende del cuidado médico de las personas, nuestro modelo de cambio social también abarca servicios sociales y educación por medio de nuestra escuela hermana Brilla. La pregunta que nos hacemos mucho en la comunidad latina, ¿qué pasa si no tengo documentos en este país? ¿La clínica me atiende sin documentos? Bueno, nosotros, la misión de Mary Center es dar servicio a todos los miembros de la comunidad, con decirte que ni siquiera preguntamos el estatus legal de las personas. Excelente. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo ya tengo curiosidad por conocer más acerca de esta clínica. Te reciben sin documentos, la lista de espera es mínima y además una gama de servicios que en ninguna otra parte la pueden tener. Así que vamos, a ver, Carla y Rosa. Esto da no solamente educación para adultos, por ejemplo, para clases de inglés, clases de computación, pero también da cuidado de niños. Así que la idea es que mientras los padres pueden recibir clases de inglés o clases de computación, que los niños también pueden recibir una educación también. Excelente. Sí, y también tenemos programas que son específicamente para una carrera o profesionalismo. Entonces damos clases de asistentes médicos, programas para cuidado infantil y también gente que quiere tener un diploma de high school también. Bueno, como se dan cuenta, pues es todo un programa de salud integral, de educación. No solamente el hecho de venir a visitar un médico, sino también el poder capacitarte. Eso es parte del empoderamiento y eso es parte de lo que Mary Center está haciendo por nuestra comunidad latina. ¿Tienen un programa específico para este ramo, para trabajar la parte de salud sexual y reproductiva? Por supuesto, bueno, es parte del cuidado general de todas las personas, aparte también como nosotros, el equipo médico realmente encierra un equipo que incluye médicos, enfermeros, personas que ayudan con soporte emocional, servicios sociales y educadores de salud. Y nosotros como educadores de salud nos dedicamos a reunirnos con los pacientes, a responder cualquier pregunta, duda que tengan, proveer información y ayudar a alcanzar las metas de salud que cada persona tenga, que incluyen salud sexual. Aparte tenemos el servicio y exámenes de VIH preliminar que están disponibles a todos los miembros de la comunidad sin cita. Simplemente pueden venir en nuestros horarios laborables y hacemos la cita sin algún costo para el paciente. Ya, ok. Hablando de los métodos de anticoncepción, hablando de los métodos para la gente. Por ejemplo, si yo soy una persona, ya sea hombre o mujer, que quiere planificar, que quiere venir y decir, ok,
Ojalá fuera que los jóvenes vinieran y dijeran estoy comenzando mi vida sexual y quiero planificar. ¿Ustedes cómo abordan esta temática con los jóvenes o con cualquier persona que viene buscando el servicio de planificación familiar o anticoncepción? Tenemos citas como educadores de salud que hacemos con pacientes individualmente. Así que ahí podemos responder cualquier pregunta, también podemos repasar con ellos el espaciado y los métodos para tener los hijos que desean tener. Ahí mismo también les damos la educación de diferentes métodos, los diferentes métodos que están disponibles, los diferentes efectos que tienen, cuánto tiempo protegen. Todas esas preguntas los podemos hablar con ellos también. Igual también ahí mismo podemos hablar de las infecciones y enfermedades transmitidas por relaciones sexuales. PrEP es un medicamento que tenemos aquí disponible en la clínica. Está disponible para cualquier persona que está interesada en prevenir VIH. Decimos que es como un anticonceptivo, pero para prevención de VIH, porque es simplemente una pastilla que la persona se tiene que tomar regularmente para prevenir esta infección. ¿Quiénes tienen que tomar esto? ¿Quiénes pueden tomar esta pastilla? ¿Cómo decidimos, por ejemplo, que tenemos que hacer? Depende de cada persona. Por supuesto, evaluamos el riesgo sexual. Si es que tenemos diferentes parejas, si es que estamos teniendo relaciones sexuales sin protección, puede ser que yo soy un candidato que se puede beneficiar del PrEP. Siempre es importante preguntar a su médico. Cuéntame una cosa, el test. Si yo quiero venir a hacerme el test, ¿es gratis? ¿No es gratis? Otra vez volvemos a tocar el tema de la confidencialidad, porque creo que es una de las cosas que la gente más le tiene miedo. Además, quiero preguntarles eso y lo otro. El gran mito, ay no, yo no me lo hago porque yo no quiero saber. Mucha gente, no sé si tú estás ahí, que dice, ay no, es mejor no saber. ¿Por qué es mejor saber? ¿Y cómo llegamos aquí para hacernos la prueba de VIH? Claro que sí. Nosotros ofrecemos, como habíamos dicho, regularmente se hacen las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, pero si es que alguien nada más quiere una prueba de VIH, lo puede hacer simplemente entrando a cualquiera de nuestras clínicas de servicios médicos. No tiene que ser paciente, es totalmente gratuita para el paciente, simplemente es pedirla. Tenemos dos tipos de prueba, una que es oral y la otra que se llama el Instinct, que es con una pequeña gotita de sangre del dedo. Aquí ya estamos, pues básicamente, la parte clínica, la parte, digamos, de consultorios, que sabemos que por confidencialidad, hablando de confidencialidad, mucha gente a veces dice, yo no voy, me da pena, o los jóvenes dicen, ay, porque mi papá se va a enterar, o porque la gente se va a enterar. ¿Qué pasa con el tema de confidencialidad? Sí, aquí en Mary Center tenemos una póliza de confidencialidad que protege la información de todos los pacientes. Esto significa que la información o los resultados de salud solo pueden ser dados a ese paciente. Aunque nosotros vemos a más de 50,000 pacientes al año, nosotros siempre estamos disponibles para servirte a ti. ¿Tú tienes algo que decir? Sí, solo quería mencionar a los pacientes definitivamente, ¿verdad? Mantener esto muy presente, ¿verdad? Nosotros siempre recomendamos ir al doctor al menos una vez al año. Este es el examen general, donde pueden hacer estas preguntas, hacerse estas pruebas, pero también saber que tienen aquí un servicio disponible, si tienen algún síntoma, si tienen preguntas, si han tenido parejas nuevas o no están usando protección. Aquí estamos disponibles sin juzgar para darles a ustedes la mejor salud que pueden tener. Qué Rosa, mil gracias. Gracias por habernos dado este espacio. Gracias. Bienvenidas siempre y bienvenidos todos siempre. No, tan linda, muchas gracias. Y yo creo que lo más importante es que tú, así como yo, hagas este tour y estés convencida de que es el sitio donde van a guardar tu vida, como lo hacemos los latinos, a través de estos abrazos maravillosos.